Bienvenidos a su programa Séptimo Arte y Algo Más, un programa que busca propiciar un escenario de jóvenes para jóvenes, donde el cine se convierta en un instrumento de conocimiento y de transposición histórica de unas realidades que no pueden ser ocultas a la juventud. Por eso, desde estos micrófonos de Juventud Estéreo 104.7, Comunicación para la Vida, los invitan a recorrer la gran magia del cine. Obras maestras, las mejores bandas sonoras y mucho más. Aquí en Séptimo Arte y Algo Más. La historia del cine. Hoy vamos a hablar del cine mudo. La obsesión por la imagen en movimiento viene desde siempre y con desde siempre nos referimos a la prehistoria. En las famosas cuevas de Altamira, en España, entre otras pinturas rupestres, figura el dibujo de un jabalí de 8 patas. No era un ser monstruoso que habían inventado. El anónimo y primitivo ilustrador había querido recrear a la bestia en acción. Jamás imaginó que con esto se convertiría en el primer animador de toda la historia. Sí, podríamos decir que fue un pionero del cine. Más adelante, los egipcios, los griegos y los romanos también mostraron su preocupación por capturar a través de dibujos sucesivos la idea del movimiento. En Asia aparecieron las sombras chinescas, que consistían en juegos de sombras sobre una superficie blanca, iluminadas por luz ubicada a espaldas de la gente. A su vez, las sombras chinescas inspiraron en el siglo XVII la creación de la linterna mágica. Este aparato óptico consistía en una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior para luego funcionar a la inversa. Pero la época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX. En Gran Bretaña ya estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos como la electricidad y la locomotora a vapor, avances que modificaron para siempre aquella parte del mundo y luego a Europa en su totalidad, ya que se estableció la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, la migración del campo a la ciudad y la independencia económica. Las innovaciones estaban a la orden del día. Uno de los inventos de aquella época fue la fotografía. En 1816, el científico y terrateniente francés Joseph Nicéphore Niepce crea la cámara oscura, un aparato que no alcanzó a la perfección hasta que Niepce conoció a su compatriota Louis Daguerre, quien perfeccionó el invento gracias a una variación de su autoría. El daguerrotipo, tal como se lo conoció, vio la luz en 1839 y se convirtió en el primer dispositivo fotográfico presentado al público. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Mark Roget, médico inglés que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esta teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como una secuencia ininterrumpida de imágenes y también calcular detalles como la velocidad. A su vez, el físico belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo, que el cerebro toma como una sola imagen continua. A partir de este concepto se realizaron varios efectos ópticos como el traumatropo, que consistía en un disco con una imagen distinta en cada lado y que al girarlo parecen formar parte de una única imagen. El ejemplo del pájaro y la jaula ya es un clásico que todo el mundo conoce. Promediando el siglo XIX apareció uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine, Thomas Alva Edison. Para 1891, Edison ya era un reputado inventor gracias al fonógrafo y la lámpara. Con su ayudante William S. Lorry Dixon, creó y patentó el kinetoscopio, un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta Eastman perforada. Edison se había inspirado en el sopraxiscopio, creado en 1879 por Edward Muybridge, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle el registro de sonido. Edison se apropió del concepto y junto a Dixon hizo su propio camino. No logró agregarle la grabación de sonido al kinetoscopio, pero marcó un precedente al crear en 1893 el primer estudio bautizado Black Maria. El 20 de mayo de 1891 se realizó la primera proyección en sus laboratorios y para una convención de la Federación Nacional de Clubs de Mujeres de los Estados Unidos, pero las funciones de kinetoscopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue en ámbitos privados y para un grupo selecto de personalidades. El perfeccionamiento del kinetoscopio y su masividad llegó desde Francia de la mano de los famosos hermanos Louis y Auguste Lumière. Ambos crecieron en Lyon y trabajaban en el taller fotográfico del padre, Antoine Lumière. Auguste se desempeñaba como administrador, mientras que Louis, físico de profesión, contribuyó a perfeccionar el proceso de fotografía. En 1892 se interesaron por la tecnología para plasmar imágenes en movimiento. Por medio de Antoine adquirieron un kinetoscopio y tras estudiarlo en detalle decidieron crear su propio dispositivo, más simple que el anterior, que servía como proyector y como cámara, el cinematógrafo. El cinematógrafo Lumière funcionaba
girando una manivela que ponía a correr cinta de celuloide a 16 cuadros por segundo debido a la teoría de la persistencia retiniana. Por eso las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó las películas mudas de aquella época. El aparato no contaba con la capacidad de registrar sonido directo, solamente imágenes, pero esto ya alcanzaba para asombrar y cautivar a todos los presentes. Tras patentarlo el 13 de febrero de 1895, los Lumière probaron el cinematógrafo realizando una serie de filmaciones que se presentaron en universidades y en ámbitos elitistas, pero en vez de guardarlas como objetos de estudio para unos pocos, optaron por mostrarlas a todo el público. Gracias a un colega fotógrafo de Antoine, dieron con el Salón Indien en el sótano del Gran Café, ubicado en el Boulevard de Capucines en París. Era un salón con capacidad para apenas 100 personas, por lo que pasaría desapercibido si la muestra no era un total éxito. La primera proyección pública tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895. Las 33 personas que concurrieron ese día presenciaron un verdadero acontecimiento. Los cortos que componían aquella exhibición mostraban situaciones y personas de la vida diaria, pero el encanto residía en que se estaban moviendo, en que parecían vivas dentro de la pantalla. Los pocos presentes difundieron la noticia del nuevo invento. La prensa le dedicó toneladas de notas y al poco tiempo era un suceso masivo. Aquel 28 de diciembre fue establecido como el Día del Nacimiento del Cine, una declaración adecuada no solo porque fue la primera vez que se proyectaba públicamente una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver cine, el ritual que congrega un grupo de gente en la misma sala dispuestas a experimentar toda clase de emociones. Aquellas piezas cortas de los Lumière duraban menos de un minuto y consistían en planos únicos bien abiertos, hoy conocidos como planos generales, como si estos fueran vistos desde el ojo del espectador. En rollos de 30 segundos captaban el día a día de la época y aunque sin proponérselos, marcaron antecedentes para una buena cantidad de recursos, ideas y géneros incluso cinematográficos. Al principio, los Lumière registraban mayormente situaciones de su propia vida, pero los cortos que más capturaban la atención eran los que retrataban la misma clase de personas que asistía a las funciones. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, por ejemplo, mostraba por primera vez a trabajadores que ya desde esa época comenzarían a tener un rol preponderante en la sociedad. Sin que nadie se diera cuenta, había nacido el género documental. Sin embargo, la obra de los Lumière que más enloquecía a los espectadores era la llegada del tren a la estación Ciotat. Todos gritaban al creer que la locomotora se les venía encima. Pese a su intención naturalista, fue el germen de la capacidad del cine para brindar emociones fuertes como miedo, adrenalina y risas. Además, el corto El regador regado presenta un jardinero de los Lumière al que le hacen bromas con su manguera, generando situaciones graciosas. Mediante estos gags nacía la comedia en la pantalla. Los Lumière habían tenido la visión para crear el cinematógrafo y para mostrar su funcionamiento, pero no pensaban en el alcance de su invención, lo veían como un medio para fines científicos. Pero enseguida comprendieron su popularidad y de la mano de un buen número de camarógrafos empezaron a registrar acontecimientos deportivos, sociales y políticos de otras partes del mundo. Habían creado los noticieros. News on the march. El cinematógrafo había marcado una revolución que se extendió a proyecciones en las principales capitales europeas y pasó a formar parte de los entretenimientos de ferias, pero uno de los pocos afortunados que estuvo en la mítica función del 28 de diciembre fue el responsable de llevar este nuevo invento a otro nivel. Estamos hablando del mítico Georges Méliès. Nacido en 1861, Méliès era el hijo de un acaudalado zapatero, pero desde chico mostró interés por el arte. Comenzó dibujando y también se interesó por el teatro. Un viaje a Inglaterra también lo acercó al ilusionismo. Luego volvió a París para trabajar en la empresa de la familia, aunque su desempeño con las máquinas le serviría para el futuro. Cuando su padre murió, decidió no seguir con la compañía. Vendió su parte y compró el teatro Robert Houdin. Allí montó sus espectáculos que combinaban magia y actuación con escenografías y artilugios fabricados por él mismo. En paralelo, trabajaba como periodista e ilustrador. Podríamos decir que era un hombre bastante inquieto. Tras quedar maravillado con aquellas primeras proyecciones, el denominado mago de Montreux quiso adquirir un cinematógrafo, lo que le fue negado por los Lumière con la explicación de que a la larga dejaría de ser un negocio rentable. De hecho, ambos pronto desaparecieron del ámbito cinematográfico, pero sin darse por vencido, Méliès consiguió una versión del kinetoscopio por el lado del electricista inglés Robert Paul y comenzó a hacer sus propias filmaciones. Al principio se asemejaban a los registros naturalistas de sus colegas franceses y de otros precursores, pero en un momento hizo un descubrimiento. Durante un rodaje que tenía en la Plaza de la Ópera, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres saltaba a otra con mujeres y que un autobús se transformaba de golpe en un vehículo fúnebre. De casualidad, Méliès había descubierto la que sería una herramienta fundamental del cine: los efectos especiales, el corte y, por qué no, el montaje. De esta manera, decidió experimentar por ese lado y usó sus
sus hallazgos para crear mágicas obras de ficción. A lo largo de cortos cada vez más ambiciosos, Méliès innovaba con trucos de cámara que funcionaban como extensión de su oficio como mago. Para ser más exactos, Méliès inventó el fundido a negro, el fundido encadenado, la sobreimpresión y la ilusión de objetos que se mueven solos y personas que se transforman en otras o en seres de fantasía. También construyó decorados, supervisó vestuarios y se encargó de la continuidad narrativa, ya que le interesaba contar historias y no quedarse en trucos asombrosos. Los cortos de Méliès incluían criaturas mágicas, demonios, fantasmas, logrando hacer posible lo imposible, pero ninguno sobresale tanto como Viaje a la Luna de 1902. Inspirada en los libros de Julio Verne de La Tierra a la Luna y Los primeros hombres en la Luna, esta epopeya con humanos que hacen contacto con los selenitas, unos humanoides lunares, es la obra cumbre del director. Asimismo, sigue siendo la piedra fundacional del cine fantástico, sobre todo la ciencia ficción. Al igual que Edison, Méliès montó su propio estudio, todo vidriado para aprovechar la luz natural, y él mismo hacía de director, actor, productor, escenógrafo y hasta revelaba los negativos, pintaba algunos fotogramas y salía a vender sus invenciones. Méliès rodó alrededor de 500 cortos, pero solo se conserva una décima parte. La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue uno de los motivos por los que su negocio terminó en la ruina. Retirado y olvidado por sus padres y por el público, se dedicó a atender una juguetería en la estación ferroviaria de Montparnasse. Fue redescubierto en 1925 y pudo vivir sus últimos días gozando del reconocimiento y el respeto que merecía. Los hermanos Lumière, al igual que Méliès, no estaban solos en estos amaneceres del cine. También podemos nombrar a otras figuras que tuvieron su importancia y en más de un caso alcanzaron la categoría de marcas. Charles Pathé fue el primero en tratar de sincronizar seriamente imagen y sonido, mezclando fonógrafo y el cinematógrafo. Los resultados no fueron muy satisfactorios, pero significaron un gran paso. De todos modos, Pathé eligió seguir vinculado al cine desde la producción y la distribución, y terminó fundando una de las empresas más emblemáticas que lleva su apellido. Uno de los colaboradores artísticos de Pathé era Ferdinand Seca. A principio ejerció tareas delante y detrás de cámara. Tal como lo hizo Méliès, él también incursionó en la fantasía, incluso innovando al filmar con tamaños de planos más cerrados, pero en 1913 abandonó las cámaras y se dedicó al área comercial de Pathé. También en Francia, Léon Gaumont inició sus actividades como vendedor de proyectores, pero se volcó a la producción, donde se convirtió en un hombre fuerte a nivel mundial. Alice Guy, su secretaria personal, tiene el honor de haber sido la primera en haber filmado una película narrativa, El Hada de los Coles, en 1896. Desde Gran Bretaña, la escuela de Brighton, formada por un grupo de fotógrafos, hizo una serie de pruebas que serían revolucionarias. A la par de Méliès descubrieron y desarrollaron el montaje, es decir, la acción de unir dos fragmentos de cinta para lograr la continuidad o darle otro sentido a la película. Y la escuela de Brighton también fue la primera en rodar una misma situación desde distintos ángulos. Entre los nuevos directores también apareció un ex colaborador de Edison, el estadounidense Edwin Porter. Su obra maestra, Asalto y robo de un tren, de 1903, tiene un valor crucial. Es la primera película de acción, el primer western, y presenta dos novedades técnicas. Es la primera en utilizar el montaje paralelo para que los espectadores pudieran ver dos acciones ocurriendo al mismo tiempo, y el primer plano medio para mostrar de la cintura para arriba a un personaje disparando a cámara. Hoy aprendimos que el séptimo arte tiene antecedentes en la época de las cavernas, que la obsesión por capturar la imagen en movimiento fue perfeccionada durante los siglos y que una serie de inventos como la fotografía dieron pie al cine. Edison dio el primer paso grande, los hermanos Lumière lo perfeccionaron y oficializaron, y Méliès supo sacarle el jugo a todas sus posibilidades. Hoy la mayoría de aquellos films primigenios siguen siendo restaurados y pueden ser vistos gracias a las plataformas en internet. En 1995, conmemorado los primeros 100 años del cine, los hermanos Lumière fueron homenajeados en el especial Lumière y compañía, en el que grandes directores contemporáneos filmaron cortos de 52 segundos con un cinematógrafo y usando la luz natural. En 2010, Martin Scorsese estrenó Hugo, acerca de un niño que conoce a Georges Méliès y lo rescata de su anonimato. Un maravilloso homenaje de un maestro del cine a uno de los creadores del cine. Tintes cinematográficos del séptimo arte. Joaquín Rafael Phoenix es un actor de cine estadounidense, uno de los más populares y respetados, que alterna sus trabajos entre la gran industria de Hollywood y el cine independiente. Originalmente nació en San Juan, la capital de Puerto Rico, el 28 de octubre de 1974. Sus padres eran John Bottom y Arlene Sharon Dunetz, que después de casarse se unieron al rito religioso de la familia internacional y se convirtieron en misioneros viajando por toda Sudamérica. Joaquín fue el tercero de 5 hijos y a sus hermanos les dieron nombres relacionados con la naturaleza. Los mayores River, Río, y Rain, lluvia, y las menores Liberty Butterfly, mariposa de la libertad, y Summer, verano.
Durante un tiempo, el propio Joaquín decidió cambiar el suyo por Liv, aunque acabó volviendo al original. Vivió en Puerto Rico hasta los 3 años, cuando en 1978 la religión de sus padres se disolvió y estos decidieron volver a Estados Unidos. En concreto a Los Ángeles, y también cambiaron el apellido familiar por Phoenix. Siempre animaron a sus hijos a desarrollar su creatividad y contrataron a un representante que acabó introduciéndolos en el mundo de la interpretación. Sus primeros trabajos fueron como modelos publicitarios y pequeños papeles en series de televisión. El primero en despegar como actor fue el mayor, River. Pero Joaquín pronto hizo también su debut en el cine, llegando a protagonizar el drama adolescente Rusos. Sin embargo, en 1989 decidió abandonar temporalmente la actuación para irse a vivir a México con su padre. De vuelta en Estados Unidos en 1993, sufrió una tragedia que marcaría su vida. Vivió en persona cómo su hermano River, que ya era un reconocido actor, fallecía por abuso de sustancias con tan solo 23 años. Sus padres se divorciaron poco después y Joaquín no se sentía con ánimos de volver a actuar. Pero finalmente, apoyado por sus amigos, decidió retomar su carrera. Y volvió con fuerza, con un papel en la película Todo por un sueño, por el que recibió excelentes críticas. Le siguió El secreto de los Abbott o Círculo de pasiones, donde conoció a la actriz Liv Tyler, hija del cantante de Aerosmith Steven Tyler, y que fue su pareja durante 3 años. Su salto al estrellato le llegó en el año 2000, cuando interpretó al malvado emperador Cómodo en Gladiator, un gran éxito de taquilla ambientado en la antigua Roma. Este trabajo le valió su primera nominación al Oscar y a los Globos de Oro como mejor actor de reparto. A continuación vendrían 2 colaboraciones con el famoso director de suspense y terror M. Night Shyamalan, en Señales y The Village. Su carrera estaba ya consolidada cuando le llegó un gran reto como protagonista: interpretar al famoso cantante de country Johnny Cash en la biografía titulada Walk the Line. Su gran actuación, incluso cantando con su propia voz, le valió la nominación al Oscar y ganar por fin el Globo de Oro a Mejor Actor Principal. Estaba confirmado como una de las estrellas más prometedoras del cine. Por eso sorprendió a todos cuando en octubre de 2008 anunció su retirada, para dedicarse a la música como cantante de hip hop. Además de este extraño giro profesional, empezó a mostrarse públicamente con una actitud agresiva y distante, y un aspecto físico bastante desmejorado. Para rematarlo, su carrera como rapero fue un fiasco, y sus actuaciones en directo fueron abucheadas. Por fin, en 2010, reapareció con normalidad y explicó que todo había sido fingido. Un montaje para poder hacer el falso documental I'm Still Here, firmado por su entonces cuñado Casey Affleck. Solo su familia más cercana estaba avisada de la farsa, y la película resultó una crítica impactante sobre el mundo del famoseo. A partir de entonces se convirtió en uno de los actores más respetados, que elige muy bien las pocas películas en las que participa, y que casi siempre resultan éxitos de crítica y público. Trabajó con grandes directores como Paul Thomas Anderson en The Master, que le valió una nueva nominación al Oscar, y con Spike Jonze en Her, donde conoció a la actriz Rooney Mara, que es su actual pareja y con la que anunció su compromiso en verano de 2019. En su vida personal, Joaquín Phoenix es vegano y un activista comprometido con los derechos de los animales, que ha prestado en varias ocasiones su imagen y voz para campañas y documentales en favor de esta causa. También está involucrado en otros movimientos como la lucha por la conservación del medio ambiente y la ONG Amnistía Internacional. Estas últimas semanas ha vuelto a saltar a los titulares por el estreno de Joker, una de sus películas que más expectación ha creado. Los que ya la vieron han dicho que su interpretación del famoso supervillano supera incluso a la de Heath Ledger en El Caballero Oscuro o El Caballero de la Noche. ¿Vosotros la habéis visto ya, TikTokers? ¿Cuál de los 2 Jokers pensáis que es más aterrador? En cualquier caso, estamos seguros de que Joaquín Phoenix nos seguirá sorprendiendo con sus nuevos proyectos y esperamos volver a verle pronto en la gran pantalla. Juventud Estéreo. La película del séptimo arte. No mostréis temor ante vuestros enemigos. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! ¿Qué será de nosotros? El mundo lo decidirá. Siempre lo decide. ¿Qué te dijo tu padre de tus obligaciones? Que sería un buen caballero.
Jerusalén. Un mundo nuevo. Jamás se ha podido ver nada igual. Allí no eres como naciste, sino como te dicta tu interior. Un reino de conciencia, de paz en vez de guerra, de amor en vez de odio. Eso es lo que te aguarda al final de la cruzada. Séptimo arte y algo más te recomienda. Quédate en casa. La banda sonora del séptimo arte. Séptimo arte y algo más te recomienda. Quédate en casa. Ahí escuchábamos el tráiler y la banda sonora de la película El Reino de los Cielos, una película épica escrita por William Monahan y dirigida por Ridley Scott.
estrenada el 6 de mayo del año 2005, sobre las cruzadas en el siglo XII, específicamente en el llamado sitio de Jerusalén del año 1187. La mayor parte del rodaje fue realizado en Marruecos, donde Ridley Scott había rodado anteriormente Gladiador y La caída del halcón negro, y en distintos momentos de ciudades españolas como Huesca, Palma del Río, Ávila y Sevilla. Agradecemos la audiencia que ustedes nos brindan todos los sábados en el horario de 11 a 11:30 de la mañana, Dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Agradecerle también a todas las personas que nos sintonizan a través del aplicativo Tonoin Radio y Radios allá en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a la familia Alfonso González, y en la ciudad de Villavicencio Meta a la familia Ovalle González Valladales. Agradecerles la sintonía que ustedes nos brindan todos los sábados en este horario. Esperamos que sigan disfrutando de este hermoso sábado. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Amen la vida diciendo: no a las drogas ni a la violencia. No a las drogas ni a la violencia. Yo escucho Juventud.